Yahweh Eloheinu melech haolam, Asher natan lanu Torat emet b'chayei olam, noten haTorah, b'shem Yeshua HaMashiach u'b'zechut Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos santificas con tus preceptos y tus mandamientos. Esto lo hacemos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Nos diste tu Torah de verdad, para que con esa Torah tengamos libertad. En el nombre de Yeshua y por sus méritos, méritos de Abraham, Isaac y Jacob. Amén. Bien. Nuevamente, bienvenidos a todos, Barujín, Jabaín, Ani, Yohanan Ben Peretz. Bienvenidos a todos, yo soy el Morey Yohanan Ben Peretz, de la República Oriental del Uruguay, Cajal Shofar de Yahweh, la congregación israelita aquí, mesiánica, y le damos a todos la bienvenida. Hoy vamos a presentar un tema especial, quizá no lo hagamos todo entero porque las cosas en Hebrea son amplias, hay un abanico muy grande de conocimiento. Pero hoy vamos a comenzar a ver realmente la misión específica del Mesías, ¿sí? Muchos tienen el Evangelio, o sea, si yo a alguien a la cristiandad o a alguien cristiano le nombro el Evangelio, me va a decir que se basa para él el Evangelio en sanidades, milagros, prodigios, en ir por todo el mundo y hacer discípulos de las naciones. Vamos a ver que en el hebreo original es un poquito distinto. Y vamos a comenzar con la palabra para que la pueda leer, ir buscándola allí, José o Santos, en Mateo 15:24. 15:24. Así que preciso que den lectura a eso para comenzar nuestro estudio. Originalmente, usualmente se dice que el Mesías, vamos a nombrarlo de esta manera, para poner un poquito de neutralidad en el aspecto de nombres, el Mesías vino por todo el mundo. Vamos a ver si las escrituras dicen lo mismo, porque estamos acostumbrados a escuchar que el Mesías vino por todo el mundo, ¿verdad? Bien, cualquiera, pero que sea un poquito ágil, ¿sí? Así que Mateo 15:24. Mateo 15:24. Sí, por favor. Que sea un poquito ágil. Que me tengo ya. Otra vez, Pedro. No soy enviado. Solamente sino a las ovejas perdidas. Entonces ahí ya sacamos algo, ese dicho que está en el cristianismo ya, no es muy válido, ¿verdad? Decir que el Mesías vino por todo el mundo. Ahí dice, yo solamente he sido enviado en el original por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces esa va a ser nuestra base. Si alguien está apuntando en un cuaderno o lo que sea, Mateo 15:24 va a ser nuestra base de estudio. Nuestra base va a arrancar de esta manera. Entonces, nosotros tenemos que identificar quiénes son las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, vamos a ver que la misión, si el Mesías dijo, yo solamente he venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel, la misión, la cual él va a dar a sus discípulos, debería ser distinta o debería ser igual. Debería ser igual, ¿no? Porque si no habría una contradicción. Entonces vamos a leer ahora Mateo 10, 5 y 6. Mateo 10, 5 y 6. Ahí esperamos que el hermano haga la lectura. Mateo 10, 5, versículo Pasuk en hebreo, 5 y 6. Versículo Perek, capítulo Perek 10, Aderet y Pasukim 5 y 6. Los versículos, ¿sí?
Alguien que lea, por favor, medio ágil que tiene que ser, por favor, porque si no vamos a perder mucho tiempo. Sí, perdona, estaba compartiendo el link. ¿Puedes repetir? No, que alguien esté específicamente para la lectura, así lo hacemos ágil, ¿sí? Mateo 10, 5 Sí, pero... y 6. Mateo 10, 5 y 6. Vale. Voy. 10, 5 y 6. A estos 12 envió Jesús y le dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Hasta aquí? ¿Se ha escuchado? ¿Me pueden confirmar si se ha escuchado? Bien, María dijo, ¿Hola? mejor ir por las ovejas perdidas. Allí no se dice, ahí no dice mundo, ¿verdad? Tampoco en Mateo 15, 24 decía mundo. No dice ir al mundo, ¿verdad? Sino ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿verdad? Sí. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Pero hubo un punto, entonces, si estaban perdidas las ovejas, porque dice ir mejor por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora vamos a ver por qué dice perdidas. ¿Dónde fue que se perdieron las ovejas de la casa de Israel? ¿Y quién es la casa de Israel? Si yo, por ejemplo, digo la casa de Israel a alguien que no tenga un concepto, va a decir que todo Israel. Pero vamos a ver que no es todo Israel, sino que vamos a ir ahora a Primera de Reyes, Melahim Aleph, Primera de Reyes, 11, empezando por el versículo 26. Y vamos a dar lectura hasta que yo... Está claro que dice, estamos todos de acuerdo, que dice, id por las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿no? Estamos de acuerdo. Y Mateo 15 y 24 decía, yo solamente he sido enviado por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así que no hay una contraposición, ¿verdad? Eso está acorde. Entonces vamos a leer, cuando lo encuentren, Primera de Reyes, 11, Melahim, Aleph, Primera de Reyes, 11, capítulo 26. Empezando por ahí. Versículo 26, perdón. Capítulo 11, versículo 26. ¿11:26? A ver. Vamos a verificar. Sí, pero me parece que es Se ha escuchado, pero me parece que no era eso. Primera de Reyes 11:26. Primera de Reyes, segunda. Venga, a ver, prueba segunda, va. Primera de Reyes. Pues sí. Déjame ordenar. 11:26. Se ve que hay un fallo. No, está bien. Pero vamos a... Venga, si quieres... Si quieres... Ah, vale. La causa por la cual este alzó su mano contra el rey fue esta: Salomón, edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David su padre,
Y este varón Jeroboam era valiente y esforzado. Y vio Salomón al joven que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Entonces tenemos que Shlomo tenía un siervo llamado como Jeroboam, ¿verdad? Un siervo llamado Jerobeam. Jerobeam en hebreo, ¿verdad? Ajá. Sí. Bien, Baruch Hashem. Entonces dijimos que el Mesías vino, dice, por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y vamos a ver algo. Vamos a buscar ahora Segunda de Reyes 2:17. Hay un ruidito por allí, ¿no lo sienten? ¿Perdona? ¿No se siente como un ruidito? José, corta el micro si no hablas, anda. Es que no se te entiende bien, Benjamín. Digo, Benjamín, Yohanan. ¿Puedes repetir? Mientras, repetimos. Hola, ¿verdad? ¿Se cortó? Sí, se ha cortado muchísimo. No se te ha oído nada. Mejor, no, mejor buscar, a ver, déjeme, yo le voy a dar lectura para hacerlo más fácil, porque si no, no vamos a terminar y se van a aburrir los que están participando. Vamos a ir a Primera de Reyes, ahora, 11:36. 11:36. Y a su hijo daré una tribu. Vamos a comenzar por el... Déjame un poquito, que vamos a comenzar antes. Vamos a ir al 11:29 primero. Una vez, durante este tiempo, cuando Jeroboam había salido de Jerusalén, el profeta Ahiyá de Shiloh lo divisó viajando. Ahiyá estaba con un manto nuevo y ellos dos estaban solos en el campo. ¿Sí? Ahiyá de Shiloh, Ahiyá se agarró de su manto nuevo que él estaba usando y lo rasgó
en 12 pedazos. Y aquí tenemos una clave, que tenía un manto nuevo. El manto en el aspecto hebreo simboliza la cobertura, simboliza la unión y simboliza los mandamientos del Eterno. O sea, más precisamente son los flecos, los isit. ¿Se acuerdan de aquella vez que la mujer del flujo de sangre se tomó de los flecos del Mesías, se sanó? Bueno, esos flecos se llaman tzitzit en hebreo y representan los mandamientos. Dice que Ahiyá, el Nabí, el vocero, estaba usando un manto nuevo y lo rasgó en 12 pedazos. ¿Cuántas eran las tribus de Israel? 12, ¿verdad? Entonces aquí vemos algo profético. Vamos a seguir leyendo entonces. ¿Por qué habrá hecho este acto el profeta, el Nabí, el vocero, el enviado? Vamos a ver. Estamos en el versículo 31 ahora. Entonces dijo a Jerobeán, leímos anteriormente que Jerobeán era un siervo de Salomón, ¿verdad? En hebreo, Shlomo. Jerobeán era el siervo de Shlomo, un siervo. Dice, toma 10 pedazos para ti, porque he aquí que Yahweh, el Elohim de Israel, dice, yo rompo el reino de la mano de Shlomo y yo te daré a ti 10 tribus. ¿Cuántas? 10 tribus. Así que rompió el manto y le dio 10 trozos que simbolizan las 10 tribus de Israel al siervo de Salomón llamado Jerobeán. ¿Está claro hasta ahí? Pero las tribus eran 12, no 10, ¿verdad? Sí. Pero 10 le da a Jerobeán. Exacto. Y vamos a ver qué pasa con las otras dos tribus. Porque faltan 2 para completar 12, ¿verdad? Entonces dice, yo rompo el reino por la mano. ¿Qué quiere decir cuando dice por la mano? Es por el pecado, por causa de ¿quién? Shlomo. Y vamos a ver qué pasó con Shlomo, ¿sí? Porque hasta David se mantuvo el reino unido. Y presten atención cuando yo digo reino, que ahora vamos a ver algo más adelante. Reino. El reino es formado por las 12 tribus de Israel. En un concepto hebreo, eso es el reino. ¿Está claro? Entonces dice, en el 32, aún él, ¿quién? Shlomo, aún él retendrá 2 tribus por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, la ciudad que yo he escogido de entre todas las tribus de Israel. Yo haré esto porque ellos me han abandonado. Subrayen esa palabra, abandonado. ¿Sí? Abandonado. Y has adorado a Ashtoret, la diosa de los sidonios, a Kemosh, el dios de Moloch, de Moab, perdón, y a Milcum, el dios de los hijos de Amón. Él no ha caminado de acuerdo a mis caminos, como David su padre. No obstante, no quitaré el reino entero de sus manos, sino que lo haré príncipe por el tiempo que viva, por amor a mi siervo David, a quien yo escogí. Sin embargo, quitaré el reino de las manos de su hijo y te daré 10 tribus a ti. A su hijo daré las 2 tribus que quedan. Así que David, mi siervo, siempre tendrá una luz quemando delante de mí en Jerusalén, la ciudad que yo escogí para mí mismo como un lugar para poner mi nombre. ¿Está claro toda la lectura que dimos? Vamos a sintetizar. Dice,
que el profeta Giyá agarró su manto nuevo, lo rasgó en 12 pedazos, 10 pedazos como símbolo de 10 tribus le dio al siervo Jerobeam, ¿sí? Y 2 pedazos como símbolo de las 2 tribus, Judá y Benjamín, Judá y Benjamín, la dejó ¿en dónde? ¿En dónde la dejó? En Jerusalén, para que quedaran como una luz, dice, ¿sí? Para que quedara como una luz. Para que quedara como una luz, ¿verdad? Dice, por amor a mi siervo David. Así que 10 tribus no iban a estar en Jerusalén. 2 tribus iban a estar en Jerusalén. Y dice, para que queden como una luz. Si ustedes entran a una sinagoga, si han o visto alguna foto o algún video alguna vez, van a observar que cuando entren o cuando vean, delante de donde se pone los rollos de la Torá, hay siempre una luz que está alumbrando hacia adelante. Eso es un concepto hebreo también, ¿sí? Hacia adelante. Iluminando el Arona Kodesh, o sea, donde se guarda los rollos de la Torá, se llama Arona Kodesh, ¿sí? Cofre apartado, como el arca, ¿sí? Pero nada más que es un mobiliario donde se guarda el arca, y algunos tienen parojet, o sea, las coberturas, como unas cortinas. Bien, entonces quedó claro que por el pecado de Salomón, Salomón el sabio, se juntó con las mujeres extranjeras, y las mujeres extranjeras lo hicieron desviar, haciendo que él cometiera idolatría a la diosa Ashtaret, a Moloch, a Kemosh, ¿sí? Y a otros dioses más. Así que decimos en hebreo que cuando hay un pecado voluntario, se comete peshá, ¿sí? O sea, peshá cometió Shlomo, y por ende Yahweh dividió el reino. Entonces, ¿cómo le llamamos a esas 10 tribus? Le llamamos la casa de Israel. Y a las 2 tribus le llamamos la casa de Judá, compuesta por Judá y Benjamín. Judá y Benjamín. ¿Ok? ¿Está claro hasta ese momento? Entonces, si vamos de nuevo a Mateo 15:24, vamos a entender la misión del Mesías cuando dice, yo solamente he sido enviado por las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué? No dice, yo también he sido enviado por las ovejas de la casa de Judá. Vamos a verlo ahora. ¿Está claro? Y a los discípulos les mandó a ir por las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Verdad? Si pueden, vamos a bajar los micrófonos, por favor. Todos, porque tengo una lluvia ahí que molesta un poquito. Solamente cuando les diga que lo abran, lo abren. Gracias. Ahora sí está mucho mejor. Entonces, pueden escribir allí y yo los atiendo. Exacto. Quiero saber si van entendiendo hasta ahí. Si está claro hasta ahí. Baruch Hashem. Si está claro hasta ahí. ¿Dónde se perdió Aarón? No importa porque va a quedar grabado Aarón. Así que vamos a tener la oportunidad. Entonces, ya dijimos, ahora identificamos lo que no teníamos claro en un principio. ¿Quiénes son las ovejas perdidas de la casa de Israel? Ya sabemos ahora. ¿Sí? Está conformada por las 10 tribus. ¿Sí? Que también, ahora, vamos a ver de qué tribu era Jerobeam. ¿De qué tribu era Jerobeam? Bueno, Jerobeam era de la tribu de Efraín. ¿Se acuerdan de Efraín? A Efraín, la bendición en Génesis 49,
a los hijos de Israel de parte de Jacob Avinu, ¿sí? Cuando José, por eso le llevo antes José Amador también, que justamente la tribu de José, desciende ¿quién? Manashe y Efraín, ¿verdad? Manashe y Efraín. Cuando se le lleva adelante, o sea, Joseph a su padre, porque Jacob le pidió que llevara a sus hijos para bendecirles, vemos en el libro de Génesis, Bereshit 49, sobre la bendición, que cuando él va a bendecir, Manashe era el primogénito, ¿verdad? O sea que sobre la primogenitura, o sea, ser primogénito, llevaba el doble de la heredad, ¿verdad? En aquella época, si tú eras el primogénito, te correspondía el doble de la heredad. Pasó lo mismo con Jacob y Esaú, ¿verdad? Entonces, lo llevan delante de Jacob y Joseph, sabiendo que a la derecha iba el primogénito, pone entonces a su hijo Manashe a la derecha y pone a su otro hijo Efraín a la izquierda. ¿Sí? Esto no lo vamos a leer, pero se lo voy a decir. Lo pueden buscar más adelante para no perder tiempo. Entonces, cuando va a bendecir Jacob a Menashe, que supuestamente tenía que ser la bendición mayor para él hace un acto y cruza los brazos. ¿Sí? Joseph piensa, como estaba un poco ciego, Jacob, que él se había equivocado. Y le dice, padre, pero estás cruzando los brazos, vas a darle la primogenitura o vas a tener la bendición mayor para Efraín, mientras que el primogénito es Manashe o Manasés. ¿Sí? Pero Jacob le dice, no, hijo mío, yo sé lo que estoy haciendo. Yo sé lo que estoy haciendo. Entonces, bendice a Manashe, pero también se dice de Efraín que él iba a ser una nación numerosa. En hebreo, Melo Hagoyim, o sea, una multitud, muchos, más que la tribu de Manashe, o sea, que Manashe. Manashe iba a ser bendecido, pero Efraín se iba a multiplicar como pez, dice. Entonces, tenemos las dos casas de Israel. Ya tenemos claro. Ya identificamos las casas. Las 10 tribus se llaman casa de Israel y las dos restantes se llaman casa de Yehudá. Pero vamos a ver, dice que estaban perdidas, porque en Mateo 15:24 dice que el Mesías vino por las ovejas perdidas. Entonces, si están perdidas, ¿dónde estaban en aquella época para decir que estaban perdidas? Y el término perdida no significa, no es significativamente, quiere decir algo geográfico, sino perdidas, extraviadas de algo. ¿Qué es lo que abandonaron? Dice, porque ahí dice cuando leímos que Shlomo lo abandonó. Y cuando dice lo abandonó, abandonó sus caminos. Y cuando dice abandonó su camino, quiere decir que abandonó su Torá, su instrucción. ¿Por qué? Porque la instrucción era no juntarse con mujeres extranjeras. ¿Ok? ¿Está claro hasta ahí? Bien, sí, exactamente. Y otros más. Entonces, o sea, se podía casar, pero las mujeres tenían que ser convertidas, como Ruth, por ejemplo, ¿verdad? O sea, había un periodo de adaptación a Israel. Ruth tuvo un mes para adaptación y para duelo, y luego pudo casarse con Boaz. Amén. Bien, vamos a ir ahora que estaban perdidas, dice. Y que Jerobeam, ya dijimos que era de la tribu de Efraín. Entonces, cuadra con lo que estamos diciendo de la bendición de Jacob, que dijo que iban a ser más numerosos. Entonces, 10 tribus contra 2 tribus. ¿Quiénes son más numerosos? Las 10 tribus. Bien. A las 10 tribus también se les llama la casa de Efraín. Bet Efraín. ¿Sí? Efraín. Bien. Ahora vamos a dar lectura
¿sí? A ver qué pasó, qué hizo Jeroboam con esas tribus que se le confió. ¿Habrá hecho bien o habrá hecho mal? ¿Habrá hecho que la casa de Israel siguiera la Torá o la habrá desviado? ¿Habrán abandonado su Torá o la habrán conservado? ¿Sí? Entonces vamos a ir a Segunda de Reyes, en el Ajim Bet, Segunda de Reyes. Bien, más clarito allí. Vamos a ir a Segunda de Reyes 2. Un momentito. Un segundo. Editor. A lo que y enseguida regreso. Puede alguien abrir el micrófono si quiere y comentar si va entendiendo. Hasta este momento pueden hacer un comentario mientras yo regreso, ¿sí? Vale, bueno, para que no se haga esto muy largo, supongo que todos los que estáis aquí en la sala, eh, no os está sonando de nuevo lo que está diciendo él, ¿no? Lo que sí que puede ser que muchos que se estén preguntando es si acaso no dijo al final, en el último en el final del Evangelio, que, que vayan entrando discípulos por las naciones. Eso sería interesante que se preparase 10 minutos para hacer un matiz ahí, ¿no? No sé si están de acuerdo. Sí. Bueno, pues yo, si me está viendo Johanan, estaría bien que hiciera un matiz un poco ahí, ¿no? O sea, está claro que el llamamiento básico, como decía Pedro y Pablo, es apóstol de los gentiles, ¿no? De los expatriados, también. Pero que hiciera, sabes, un poco un inciso, ¿no? De Dios envía a las naciones, a cada discípulos, ese Mateo 28-19, como ¿cómo lo ves, Johanan? Eso sería una pregunta buena que nos contestaran. Porque igual en otras versiones realmente no dice eso. Aunque bueno, todo hay que verlo. Esa sería la pregunta que tengo yo un poquito, que me gustaría que se introdujera en lo que es el programa de esta tarde. Si algún otro tiene algún apunte, otra pregunta, que nada, ¿vale? Ok, miren, vamos a lo que estaba diciendo. Mateo 28-19. En la Reina Valera, ese versículo está agregado. Desde el siglo IV fue agregado, ¿sí? No dice de esa manera. Vamos a buscarlo como lo dice en el original si quieren. Pero vamos a perder el hilo un poquito. Pero vayan buscando también Ezequiel 37, capítulo 37, versículo 15 en adelante, y yo quiero que alguien le dé lectura, ¿sí? Yo espero, mientras alguien encuentre la palabra. Como estaba diciendo, en el siglo IV fueron agregados muchos escritos, ¿sí? Por Constantino el Grande, lo conocen todos, creo.
Y a eso se le llaman los textos espurios o los textos tardíos. Déjenme buscarle la palabra, como dice realmente. Un discípulo en la parte hebrea es un talmid. Y talmid en hebreo es estudiante de Torah de por vida. ¿Ok? Vamos a buscar el 28-19 que decían. Dice, por lo tanto, vayan a ser talmidín, o sea, estudiantes de Torah, a gente de todas las naciones, dándoles la inmersión en mi nombre y enséñenles a obedecer todo lo que yo les he ordenado. Ahora, si vamos a la cristiandad, ningún cristiano, ninguna iglesia enseña Torah. Torah no es Biblia. Es muy distinto, como ya vimos el otro día, de conceptos alejados de la escritura. Uno de ellos, como vamos a ver en algunos temas, que la Trinidad, como dijimos. Vieron que allí no está la fórmula trinitaria en este Mateo 28-19. Dice en mi nombre, no dice en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Las Reinas Valera, la Biblia del Oso y otras versiones, ¿sí? Dice la fórmula trinitaria. En esto ya no está la fórmula trinitaria, ¿sí? Porque el original no dice eso. Porque mientras que los discípulos todos se bautizaban, se sumergían en el nombre de Yeshua, ¿por qué alguien va a hacer la forma trinitaria si no dice en ningún lado, ¿sí?, de las escrituras originales, que se haga la forma trinitaria? Ahora, dice hagan talmidín, o sea, talmidín es estudiante de Torah. Ningún cristiano es estudiante de Torah, ¿sí? Aunque le duela mucho, ningún cristiano es estudiante de la Torah. Sabe Biblia, griega, o sea, un conceptos griegos. Y puedo hablarle de varios conceptos griegos, ¿sí? Alma, cuerpo, espíritu, por ejemplo, es un concepto griego, que no es un concepto hebreo. Pero ya no vamos al tema. Pero vayan, yo le dije que vayan buscando, vamos a ver quién es el gentilicio, a quién se le denomina gentil y por qué alguien es un gentil, qué quiere decir la palabra gentil en un contexto hebreo, ¿sí? Es muy distinto a la concepción cristiana de ser un gentil, ¿sí? Si yo le preguntara, por ejemplo, aquí en la sala, levánteme la mano, ¿quién es gentil? O en una iglesia, la mayoría de las personas me levantaría la mano. Y yo le dijera, bueno, ¿saben lo que quiere decir gentil, ser un gentil en el aspecto hebreo? A muchos no les gustaría. A muchos no les gustaría. Entonces, el de que Pablo, Shaul, iba a los gentiles, eso lleva a un drash, un contexto que no es el que acostumbramos a entender. ¿Y a quién se le llamaban gentiles? ¿Y quién le llamaba gentiles a los gentiles? El mismo Yeshua le dijo, no vayáis por camino de gentiles. ¿Ok? Entonces, y otra frase que dijo Yeshua, ve y díselo a tu hermano en secreto. Si no te escucha, ve y llama a 2 testigos. Aún si no te escuchara y no quisiera volverse al camino, tenlo por gentil y cobrador de impuestos. Entonces, está diciendo algo bueno Yeshua de tenlo por gentil, es como despreciando, ¿verdad? Tenlo por gentil. Entonces, ¿es algo bueno ser gentil? No. Ahora vamos a ver más adelante cuando demos el libro de Gálatas. ¿A quién se le llamaba gentiles? ¿Quién eran? Recuérdense que las cartas no iban dirigidas a gentiles. Primera de Pedro 1:1 dice los expatriados. Si por ejemplo Santos, que está en España, se viene a Uruguay, no deja de ser español. Es español en Uruguay. O sea, es un expatriado, ¿sí? Las cartas más dirigidas a los expatriados
O sea, son israelitas en otras naciones. Ahora, ¿por qué Yeshua, lo que estaba diciendo, dice que vayan a las naciones? Pero en Ezequiel 37, 15, vamos a buscarlo, y Ezequiel 37, 15 en adelante, vamos a ver si dice que el pueblo va a ser sacado de las naciones o de entre las naciones, que es muy distinto. Ya que tocaron el tema, vamos a hacerlo. O si alguien tiene lectura, darle lectura para que no digan, bueno, tú tienes esa escritura y quizás esa escritura no es la misma que la mía. Si quieres leo yo. Bien, por favor. Ezequiel 37, 15 en adelante. ¿Hasta dónde? Hasta donde yo diga. Vale. Bueno, vamos. Ezequiel 37, 15. Júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñas qué te propones con esto? Diles, así ha dicho Yahweh, el Señor. He aquí, yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín y las tribus de Israel con sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá y los haré un solo palo y serán uno en mi mano. Y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos y les dirás, así ha dicho Yahweh, el Señor. Aquí yo tomo a los hijos de Israel entre las naciones a las cuales fueron y los recogeré de todas las partes y los traeré a su tierra. Una pausa. ¿De dónde dice? ¿De las naciones o de entre las naciones? Dice, los recogeré entre las naciones a las cuales fueron y los recogeré de todas partes. Entre las naciones a las cuales fueron. De los 4 puntos de la tierra, de las naciones no de, digamos. ¿Vale? El 37-22, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más tendrán dos naciones, ni nunca más serán divididas en dos reinos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron. ¿Lo dejo ahí? Bien, hasta ahí, gracias tanto. De nada, corto. Habla de dos naciones, habla de dos palos y habla de dos reinos, ¿verdad? Habla de dos naciones, dos pueblos, dos reinos, lo mismo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, yo sí. Bien, entonces dice de las naciones o de entre las naciones. Hombre, aquí dice, desde luego, entre las naciones. Bien, no dice de distinto, ¿verdad? Claro. Ok, estamos de acuerdo. Bien, vamos a ir entonces, como les decía, siguiendo con el tema, acordamos y quedamos en que Jerobeam se lleva 10 tribus. Bien, ¿a dónde se la lleva Jerobeam? ¿Y qué hace con esas tribus? Él iba a ser, digamos, jefe de las 10 tribus, ¿verdad? Dijimos que pertenecía ¿a quién? A Efraín, ¿verdad? Él pertenecía a Efraín.
Baruch Hashem. Amén, sí. Bien. Vamos a ir a una palabra ahora. Es decir, nosotros estamos, como dijimos el otro día, en el mes de la Teshuvah, ¿verdad? Ya acabamos a poquitos días de... estamos en el mes de Lul. El otro día tocamos el shofar, ¿se acuerdan? Nosotros nunca vamos a entender la misión del Mesías si no comprendemos las fiestas, si no comprendemos el regresar, ¿sí? Shuvah en hebreo, Teshuvah, es volverse al punto de desvío, ¿sí? Al punto de desvío, donde, o sea, al punto donde nos desviamos y andar por el buen camino. ¿Se acuerdan lo que leímos de Jeremías 6, 16, 17? Párense en los caminos, vean cuál es la buena enseñanza, anden por ella y hallarán shalom. ¿Se acuerdan? Sí, yo sí. Las sendas antiguas. Las enseñanzas. Camino es enseñanza en hebreo. Bien. Sí, el camino de vino. Ya quedó claro que ya quedó claro que ¿cómo es? Que Jerobeán se lleva las 10 tribus, ¿verdad? Sí. Se lleva las 10 tribus. Entonces, vamos a ir, como decía, a primero vamos a ir a, bueno, Jeremías ya lo leímos recién, ¿verdad? Jeremías ya lo leímos recién. Vamos a ir ahora a Nehemías, o Nehemías, ¿sí? Nehemías 6:15. ¿Tienes allí la lectura? José, ¿quieres tú? Yo lo leo igual para hacerlo rápido. Ok. Léelo. Muy bien. Baruch Hashem. ¿No? Hasta ahí. Entonces, ¿en qué mes es ese? El mes de Lul, ¿verdad? En el mes que estamos. Es un mes muy bonito, muy lindo, para volverse de las malas enseñanzas que hemos recibido, ¿sí? Durante mucho tiempo. Justamente este mes de la Teshuvah, me está diciendo, es propicio para esto, ¿sí? Bien. Vamos a ver entonces, siguiendo ahora con lo que decíamos de Jerobeam, ¿verdad? Yeshua, en Lucas 4:43, yo lo voy a leer, no lo lean ustedes. 4:18 primero, dice, el Ruach de Yahweh está sobre mí. Por lo tanto, el Espíritu, ¿sí? De Yahweh está sobre mí. Por lo tanto, me ha ungido para anunciar las buenas noticias de Sorot Tobot, que es el tema de hoy, a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos. Subrayen esa palabra, por favor. Cautivos. Y vista renovada a los ciegos, para liberar a aquellos que han sido oprimidos. ¿Subrayan esa palabra? Bien. Vamos a ver quiénes eran estos. Evidentemente, sí. Yeshua dice que yo solamente he sido enviado por las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Para quién sería esta palabra también? Repito, si Yeshua dijo, yo solamente he sido enviado por las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿quién serían los pobres?
¿Quién serían las viudas? ¿Quién serían los cautivos? ¿Cautivos dónde? Acuérdense que Israel, no lo voy a adelantar, pero ¿quién eran los cautivos? ¿Quién fueron cautivos? Entonces, cuando Yeshua dice estas palabras, se está dirigiendo a la casa de Israel. ¿Está claro? Porque si Yeshua, la misión de Yeshua es: yo solamente he sido enviado por las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿para quién también sería esta palabra? ¿Para todo el mundo? No, porque todo el mundo no estaba cautivo. ¿Pero quiénes estuvieron cautivos? Bueno, vamos a verlo. ¿Van entendiendo hasta ahí? Y le dijo: tengo que anunciar en Lucas 4:43 ahora. Tengo que anunciar las buenas noticias del reino. ¿Se acuerdan lo que yo les dije que subrayaran reino hoy? Cuando hablamos en Primera de Reyes 11:36, que se partió ¿el qué? El reino. ¿Y que conformaban las 12 tribus? Yo les dije que la concepción hebrea de reino es las 12 tribus de Israel, se le llama el reino. El reino. ¿Está claro ahí? Bien. Entonces, tengo que anunciar las buenas noticias del reino de Yahweh, no del reino de los cielos, a otros pueblos. Para esto fui enviado. Ahora, cuando leímos en Ezequiel 37:15, ¿se acuerdan lo que decían que eran dos pueblos? ¿Dos naciones? ¿Se acuerdan o no? Dos ramas, dos pueblos, dos naciones. Bien. Entonces, la orden de Mashiach a su discípulo, como dijimos, era que ir mejor por las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Está claro? Así que el Mesías era un enviado del Padre con una misión específica, ¿cuál? Anunciar el reino. Cuando dice el reino se ha acercado a vosotros, eso es un contexto hebreo muy profundo, ¿sí? Porque, bueno, no vamos a entrar en eso, pero vamos a hacerlo más simple, ¿sí? Anunciar el reino, pero ¿cuál es el reino? ¿A qué reino se refiere? Si yo le dijera a un cristiano, bueno, miren, el Mesías vino a anunciar el reino, ¿saben lo que vería del cristiano? La contestación que tendría del cristiano es que él vino a traer unas fotos del Padre, y hablando un poquito jocoso, que está en el trono, que vino a decirme cómo son las calles de oro en el cielo, que vino a mostrar todas las maravillas que hay en el cielo, la esperanza eterna, que para la cristiandad la esperanza eterna es el cielo, o sea, el límite de la eternidad para él, para un cristiano, la concepción cristiana es el cielo. Pero, ¿cuál es el reino? Ya dijimos. Si es un maestro hebreo que está hablando, y no le está hablando a personas que no conocían Torá, le está hablando a personas que conocían la Torá. ¿Sí? En este caso, sus discípulos. Pero él le iba a hablar a gente también, a través de sus discípulos más adelante, a gente que no tenía Torá o que la había abandonado y por ende la había olvidado. Entonces, vamos a ir a Hechos 1:6. Si quieren leer, pueden leerlo. Hechos más de Shluchim, Hechos 1:6. Hechos 1:6. Y después de esto vamos a dejar o vamos a dar un recreo, no sé cómo quiera el moderador. Vale, sí. Yo me parece que si quieres, leemos esto, hacemos unas preguntas un poco y ya podemos dejarlo por hoy. Igual, ¿no? Haciendo un resumen, ¿vale? Ok, vamos a leer Hechos 1:6. Hechos 1:6. Claro, dice así. El texto se llama la ascensión. Entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo,
Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber Espera un los poquito, tiempos. Santos. Espera un poquito, Santos. ¿Eh? ¿Qué dice? Dice, ¿harás nuevo el reino o restaurarás el reino? Sí. Bien. Entonces, restaurarnos es hacer algo nuevo, ¿verdad? Ah, Bien, no. léelo todo entero ahora. ¿Continúo o lo vuelvo a leer? Sí, vuelve a leer. Vale. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las razones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Bien, hasta ahí. Dice, los discípulos le preguntaron, ¿si restaurarías el reino o en qué tiempo lo restauraría? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Si lo restauraría o en qué tiempo lo restauraría? Ha venido a restaurar. ¿O en qué tiempo lo restauraría? El tiempo. ¿En qué tiempo? No dice sí. ¿Por qué no dice sí? Porque como hebreos, ellos sabían que el reino, y cuando hablamos de reino, no es el reino de los cielos, como dijimos, es el reino conformado por las 12 tribus de Israel. Ese es el reino en un concepto hebreo. Y no le preguntan si iba a restaurar. Se sabía que en algún momento, por las promesas que está en Amós, de levantar la tienda caída de David, iba a ser restaurado. Pero lo que le pregunta es el tiempo. ¿En qué tiempo? Ahora, ¿restaurarás el reino a Israel? No dice restaurarás el reino de los cielos, ¿verdad? Porque el reino de los cielos, si yo dijera que voy a restaurar el reino de los cielos, es imperfecto. Entonces, ahí no se trata del reino de los cielos, como muchos piensan, sino es el concepto hebreo de juntar nuevamente las ovejas perdidas de la casa de Israel y unirlas, como leímos en Ezequiel, a un solo palo. ¿Se dan cuenta de quién está hablando ahí? A ver. Bien, ahora hacemos ese espacio para las preguntas. ¿Quieren? Vale, me voy a tomar el capricho de ser yo el primero, que soy el moderador. Yo tengo una pregunta, sencilla. Si, si en Mateo, por ejemplo, 28, 19, cuando dice vaya a ser discípulos en las naciones, el contexto original se refiere a, a hacer los discípulos de entre las naciones y no a cualquiera, teniendo en cuenta lo de Cornelio, el de la visión de Pedro, levántate, mata y come, que era gentil, y le había dicho Dios que no llame inmundo a los gentiles, ¿cómo se debería ver entonces la perspectiva del cristiano en cuanto a identidad? Porque la mayoría de las personas que son de Israel no se sienten identificados con Efraín, ni con ninguna tribu del norte. Entonces, ¿cómo les dices tú a esta gente que son israelitas realmente? Porque lo que les están diciendo no es que no hay salvación para ellos, sino que hay salvación para ellos desde la perspectiva de Israel. O sea, en obediencia al espíritu original de los mandamientos en Israel. ¿Cómo se lo explicaría tú a esta gente? Corto. Mira, primeramente, el primer indicio
es que dice que Cornelio era temeroso de Yahweh. Para ser un temeroso de Yahweh hay que cumplir los mandamientos. No se puede ser un temeroso de Yahweh. Sería una contradicción decir que un cristiano, hablando claro, es temeroso de Yahweh cuando no guarda la Torah. Primer aspecto. ¿Sí? ¿Se entiende? Era temeroso de él y toda su casa. Sí, perdona. ¿Está claro eso? Tú no puedes ser temeroso de Yahweh y decir que no guardas Torah. Tú no puedes ser temeroso de Yahweh cuando comes cerdo. Tú no puedes ser temeroso de Yahweh cuando no guardas las fiestas ni el Shabbat. Es una contradicción a las Escrituras. Y más en aquella época. Hoy se ha perdido un poco, pero en aquella época la Torá, el templo, los korbanot, todos estaban presentes. ¿Sí? Incluso a Yeshua se llevaron 2 palominos cuando fue a ser consagrado, a ponerle su nombre, ¿sí? En el Bar Mitzvah y etcétera, se hace en hebreo, se llevaban los korbanot, o sea, los elevamientos. Entonces el templo estaba en pie, y si usted, alguien que me dice que es temeroso del Eterno, del Creador, pero no cumple la Torá, se contradice. Entonces Cornelio era temeroso, dice. ¿Sí? Así que si usted no guarda la Torá, no puede ser temeroso. Primer punto. Así que ella no era un gentil. En las Escrituras, Vale. ¿sí? Él era No, continúa. un girl. En hebreo llamamos girl, sadik, un hombre justo de las naciones. Ahora, para ser un hombre justo de las naciones hay que guardar Torah. O sea, como Ruth. ¿Se acuerdan Ruth? Ruth no era una moabita. Sin embargo, ella se integró al pueblo de Israel y dejó de ser gentil. Entonces, cuando allí habla de toda esa figura de los animales, etcétera, etcétera, el concepto de llamarle gentil a alguien, y esto suena duro, es decirle que es un animal. ¿Por qué? Porque la concepción hebrea de no tener Torah es alguien que no tiene raciocinio. Por eso Yeshua dice, no den lo kadosh a los perros. ¿Ustedes piensan que se refería al chihuahua de la vuelta de la esquina? No, tenía un concepto bien hebreo. Y no den los santos a los perros, lo kadosh, ni las perlas a los cerdos. No vaya a ser que ellos se vuelvan y pisoteen. Y los pisoteen, o sea, desprecien, ¿cómo es? Los desprecian, como así. Hoy en día nos desprecian a nosotros cuando damos Torah. Entonces, la concepción, la visión de Pedro, que es sería otro tema, no se refiere a animales, a comida, se refiere a quienes, se refiere a la casa de Israel, que es lo que estamos viendo, que vamos a ver, que dejó la Torá, abandonó la Torá y por ende quedó sin razón. ¿Se acuerdan lo que hizo con Nabucodonosor el Eterno? Lo hizo como un animal, lo hirió con locura e hizo que comiera pasto. ¿Sí? Prochem. Entonces, vemos la concepción hebrea. Cornelio era un temeroso. Él dice, y toda su casa. Así que el concepto de ser gentil. Así que Shaul, Pablo, para que ustedes quede claro, no fue a los gentiles como la concepción cristiana de gentil, sino a la casa de Israel, que es lo que está en Hechos 10, ¿sí? Pero Pedro pensó que era que le hablaba de comida, pero no le hablaba de comida, le hablaba de lo que él santificó. No llames
inmundo a lo que yo aparté. Ahora, ¿a dónde lo apartó y a quién se refería Yahweh que apartó? ¿A quién apartó para él? ¿A todo el mundo apartó para él? No, lo apartó a Israel. Sed Kadosh porque yo soy Kadosh. Sean Kedoshim porque yo soy Kadosh. Lo apartó en el desierto. ¿Sí? Entonces, aunque ellos habían perdido la Torá, vamos a ver en el Evangelio verdadero justamente esta unión también. Entonces está claro a quién se le llamaba gentiles. ¿Se acuerdan la mujer también que le dijo que iba, que uy, Yeshua diciéndole perra? No, 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 no. Es una concepción del que no tiene Torá para la Torá misma, no para un judío como piensan. La Torá dice que son como animales, que se arrastran, pero no por el hecho de ser animal, la cara de animal, sino por el carácter, por su inclinación, por el cumplimiento a la Torá o no cumplimiento. La casa de Israel dejó la Torá, que ahora que vamos a ver con Jerobeán, cuando tengan claro esto. Así que cuando se les manda las cartas, que ya dijimos en primera de Pedro, a los expatriados, nunca dice a gentiles, expatriados que están entre las naciones, en Pérgamo, en Cilicia, en Asia, ¿sí? Pero no se dice que son cartas gentiles. O sea, gentil como concepción. Ahora, cuando dice gentil en las Biblias, Gálatas, Hechos, ustedes tienen que saber que eso se refiere solamente a la casa de Israel que había dejado la Torá. Por ende, los judíos ortodoxos les llaman gentiles. Perros, cerdo, caballo, lo que a ustedes se le ocurra, pero como una concepción de carácter, como una concepción de inclinación. No por decirle que tú eres un animal. Por eso muchos no entienden cuando damos esta imagen, por eso de animales, ¿sí? De que alguien que no tiene Torá, para la Torá es como un animal, que no entiende, no comprende. Exactamente, gentil aquel que no sigue la Torá o que la abandona. ¿Cuántas veces Israel abandonó la Torá? ¿Y cuántas veces se le mandaron los Nevi'im para decirle de parte de Yahweh, vuélvanse a mí, hijos rebeldes, y yo me volveré a ustedes? ¿Vieron el orden? No dice, yo me volveré a ustedes y por ende ustedes se volverán a mí. No, dice, vuélvanse, regresen, teshuva, que es lo que estamos haciendo en el mes de Lul, vuélvanse al camino, lo que le dimos Jeremías 16, 17, y yo me volveré a ustedes. O sea, la Torah se va a volver a ustedes. Lo mismo está en el libro de Mijael, que dice que va a volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Eso en un concepto cristiano no se va a entender, porque los padres no se refiere a padres biológicos, se refiere a Abraham, Isaac y Jacob que están en la Torah. Entonces cuando dice, vuélvanse hijos rebeldes que yo me volveré a ustedes, y cuando dice, yo volveré el corazón de los hijos, ¿quiénes? Los que abandonaron la Torah, hacia los padres. ¿Hacia qué padres? Abraham, Isaac y Jacob, que son los que representan la Torah. Baruch Hashem. ¿Sí? ¿Entienden? Sí, sí. Sí, lo entendemos. Yo, Ahora sí, 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 hombre, sí, sí, sí se entiende. Lo que pasa, y esto es un... el Evangelio, el Evangelio, el Evangelio, el verdadero Evangelio, o toda la Escritura, gira alrededor las dos caras. Nada existe la cristiandad en la Escritura. O sea, la cristiandad como sistema, de que las ovejas perdidas de las naciones, como dijimos, están en las iglesias y no lo saben, es otro aspecto.
como nosotros, que no sabíamos la misericordia de Yah, y entonces descubrimos que era para Israel. ¿Sí? Sí, sí, claro. Sí, eso es un poco lo que la gente creyente debería autoevaluarse a sí mismo si realmente los mandamientos son tan buenos como los eran antes y ahora de repente son simplemente una sencilla atadura y no un real consejo. Eso es un poco lo que estamos sopesando en el proyecto de debate, de doctrina, y lo que, por supuesto, al final cada uno será libre de elegir qué mandamientos le suponen una atadura o una bendición. Eso ya es según la perspectiva bíblica que acepte cada uno al final. Pero vamos, que no sea porque el mensaje no quede claro y tal. Bueno, entonces para resumir, podríamos decir que no es que los gentiles no puedan ser cristianos, entre comillas, desde la perspectiva auténtica, que ese es otro tema que hablaremos otro día, pero sí que pueden ser en Cristo, bajo el Mesías, ciudadanos espirituales del sacerdocio de Cristo, o sea, de Mashiach, que es israelita. O sea, es ser israelita bajo el mandato y autoridad del Mashiach. Eso es un poco lo que yo me centro en este proyecto. Que si todos tienen un mismo rey, todos deberían regirse por las mismas leyes, tanto si eres judío como si eres gentil. Vale. Y ahora otra cosa, me gustaría apuntaros. ¿Sí? En Éxodo 12 nos dice una misma Torá para la israelita como para el extranjero. Exacto, exacto. Ese es el punto al que iba ahora para pasarle la palabra a otro. Que en Deuteronomio lo que le dice, no me acuerdo en qué versículo, seguro que tú sí, les hace una dura exhortación, supongo que aún en el desierto, a que no maltraten a la gente y que no les opongan que se conviertan a la Torá. O sea, ya desde la antigüedad estaba esta exhortación como que de que el pueblo judío no estaba comprendiendo lo que es el compartimiento de la ley por parte de Dios en Sinaí. O sea, es como que le estaba diciendo que no estaban comprendiendo el para qué era la ley, que no era la ley para jactarse delante de los gentiles y impedírselos y hacer una especie como de fascismo de la ley, porque estaban aprovechando el conocimiento de Torah para envanecerse, enjactarse, vanagloriarse delante de los gentiles con todos los principios de la ley, pero que no era esa la actitud que Dios había mandado a Moisés para el protocolo de las personas que se quieran adaptar a Israel. Y eso es un poco lo que me parece que sigue pasando hoy en día, que es por donde viene, psicológicamente hablando, lo del antisemitismo. Que los antisemitistas fabrican el antisemitismo, pero porque realmente ellos son los que acusan a los extranjeros de ser como contaminados y siguen con esa mentalidad antigua que, por cierto, ya en Deuteronomio era criticada y es una especie como de autojustificación o máscara que llevan los judíos y poniéndoles etiquetas de guarros, de cerdos o goyí o como dicen en los catecúmenos, ¿no? Sí, una forma de marginar al ignorante, pero no de llevar un auténtico fruto de conocimiento con el espíritu, de compartir, de buen llevar. Y eso es un poco lo que me parece que es el fallo que está cometiendo el judio-mesianismo hoy en día. De que como dijo Pablo el apóstol, me parece que no les exijáis más que no les exijáis más de que
de que se aparten de los sacrificados de los ídolos, del adulterio y de la sangre. Supongo que era de la violencia. Porque ya tienen los sábados para que vayan solitos a aprender Torah. Y eso es un poco la exhortación que estaría en nexo común con el Deuteronomio, lo que me refiero, de que Dios le decía a la gente que por su culpa blasfeman su nombre, por imponer la Torah de esta forma y marginar a los pueblos de esta forma. Seguramente que es el principio básico que compartimos aún hoy en día con esta visión. Paso palabra. ¿Qué dividir? Hay que dividir. Una cosa es Torah y otra cosa son los agregados a la Torah. O sea, una cosa es que enseñe Torah, y otra cosa es imponer los agregados a la Torah. Yeshua nunca estuvo de desacuerdo con los agregados a la Torah. Entonces, porque Yeshua mismo dijo las palabras de no den los kadosh a los perros. Entonces, hay que hacer una diferenciación entre necios y los que querían entrar, porque la mujer, por ejemplo, que dijo, pero de la migaja comen también los perros, y que caen sobre la mesa, lo que estaba haciendo esa mujer era reconociendo que no tenía Torah y estaba pidiéndole al Mesías aprender Torah en un contexto, ¿sí? O ser parte del pueblo. Yeshua no se lo negó, le dijo que tenía sabiduría, ¿verdad? Entonces, hay que hacer una diferenciación entre poner los agregados de la Torah, imponer los agregados de la Torah, eso sería judaizar, y enseñar Torah, que es otra cosa, ¿sí? Que no es malo. Ahora, Shaul, cuando le dice a los ortodoxos, porque la lucha de Shaul era con los ortodoxos, digamos de hoy, los fariseos, aquellos que se entraban encubiertamente y ponían cargas, pero ¿cuáles eran estas cargas? La carga no era la Torah, la carga eran los agregados a la Torah. Le llamamos en hebreo Mazdeja Torah o Takanot, ¿sí? O Minhag, ¿sí? Shulchan Aruch por el día de hoy, Talmud, etcétera, que ustedes conocen o han sentido. Entonces, Shaul estaba en desacuerdo que ellos impusieran las cargas, estas agregados de la Torá, y que se les enseñara que si no cumplían según lo que los rabinos decían, no se iban a salvar, ¿sí? Por ejemplo, si usted va a Israel el día de hoy, a usted le dicen, usted tiene que darle más observancia a lo que es el Talmud que a la Torá. Y usted tiene que hacer y decir todo lo que hace el rabino. ¿Sí? Usted tiene que sujetarse, aunque esté equivocado, al rabino. Y usted tiene que honrar al rabino, etcétera, etcétera. Bueno, Shaul estaba en guerra, digamos, conceptual, para que no los desviaran a estos nuevitos que estaban aprendiendo recién la Torá. Entonces le dice, pero ustedes cerran en el punto de la misericordia. ¿Con quién? Con la casa de Israel que venía entrando. ¿Sí? Y por eso invalidan toda la Torá. Erran en un punto. ¿Cuál era el punto? Lo que acababa de decir Santo, de Levítico 19, que habla de que porque vosotros fuiste extranjeros en la tierra, no tratarás mal al extranjero, sino como a tu prójimo. ¿Sí? Pero ahora, los extranjeros en un futuro, vamos a ver quiénes eran, a quién se les llamaba extranjeros. Ya dijimos que todas las escrituras, tanto lo que llaman Antiguo Testamento, Tanaj, como Brit Hadashah, gira alrededor de la casa de Israel de la restauración de la casa de Israel, que está entre las naciones que estaban perdidas y que Yeshua vino a buscar lo que se había perdido, justamente, hablando de las ovejas perdidas de la casa de Israel, y vino a acercar lo que estaba lejos. ¿Lejos de dónde? ¿Lejos de qué?
Entonces, a ver qué dicen. Baruch Hashem. Bien, ¿están entendiendo entonces? Bien, Sí, entonces... estamos aquí con los... Una cosa es Torah y otra cosa son los agregados de la Torah, que es lo que dice el libro de Gálatas de obras de la ley, que cuando alguien lee sin un concepto hebreo, piensa que obras de la ley se refiere a la ley de Moisés. Y no es así. Son dos cosas aparte. El otro día hablamos de Torah Shevitach, Torah escrita, y Torah Shebealpé, Torah oral. O sea, los agregados a la Torah. ¿Sí? Por eso muchos no van a entender sin un concepto hebreo. ¿Sí? Muy bien, Bueno, dice que ya entendió el concepto. sí, bueno, pero a mí me quedan aún dudas en el aire. O sea, vale, perfecto. Yo lo que estaba pensando y intentando de transmitir, igual no me he explicado bien, pero a ver si lo hago en un tercio de palabras, es que cuando Pablo o Pedro el apóstol le decían que no les impongáis más cosas que esas tres cosas, no se estaba refiriendo a ninguna otra cosa, sino que solamente esas tres cosas y que cuando quisieran aprender que ya fueran a las sinagogas a aprender, pero y que por supuesto entendieran el espíritu de que no hagáis lo que enseñan los fariseos, sino cuando se sientan en la cátedra de Moisés, que como sabemos hoy en día ya es cuando se sentaba a leer la Torá y no a imponer las tradiciones de hombres. Es un poco lo que deja esa enseñanza que algún día espero que la podamos dar aquí también. Así que, si quieres, leemos ese texto de Gálatas que estás diciendo, para que no quede ningún cabo suelto. Es Gálatas 3 ¿qué? Bien, bien. Gálatas 3:19. No sé qué vas a leer tú. Sí. Has dicho que estabas refiriéndote al texto de Gálatas de cuando dice algo, estabas diciéndolo ahora mismo. Por eso te pregunto que a qué texto en concreto te referías para leerlo y así dejar un poco bien cerrado. Sí. Lectura de la ley 3:10. Gálatas 3:10. 10. 10. 3:10. A ver. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues está escrito, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno, se justifique espera. Y que por la ley ninguno se justifique para con Dios es evidente. Porque el justo vive por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Y Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque escrito está, maldito todo el que muere en un madero, que es un poco lo que hablamos ayer. Bueno, creo que Bien. con esa expresión se puede dejar claro. Cuando el cristiano lee eso, no lo va a entender, porque en su Biblia va a decir todo ley. No va a haber una diferenciación, no lo va a entender cuando habla Torah oral, agregados a la Torah, y Torah de Moisés. Porque si no hubiera una contradicción, cuando dice primero, el que dependa de las obras de la ley y se tome a eso como la ley de Moisés, y después dice, maldito todo aquel que no permanezca lo que está escrito en la ley de Moisés. ¿Cómo? Entonces hay que hacer una diferencia y saber leerlo a Shaul.
Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Pues ahí es posible que se esté refiriendo a lo que hizo Masías de la cruz, porque dijo que él fue maldito, ¿no? O sea, Jesucristo se hizo maldito, ¿o no? Claro, pero ¿se acuerdan la que ya leímos? Ahora, lo que él estaba en el madero son las obras de la ley agregadas a la Torá, digamos, no la Torá de Moisés. Si no, no sería mi Mashiach. No. Estamos de acuerdo, pero yo creo que a lo que se refiere ahí el texto es ni para uno ni para el otro. O sea, que él fue el que se hizo maldito, no para que la gente no dejase de cumplir la ley, sino para anular la ley del sacrificio del cordero, porque ahora él es el medio por el que se recibe la expiación. No. O sea, no que la ley moral haya cambiado. ¿Tú crees que hace falta más matar a otro cordero? Mira. No. ¿Tú crees que hace falta volver a matar a otro cordero? En hechos, Pablo habla. Después de Yeshua que ascendió se siguió matando corderos. Y era discípulo. Y Pablo mató corderos en el templo. Pero te pregunto que si tú para expiación consideras que es necesario volver a matar corderos. No. A eso no se refiere lo que se lavó en el madero. Porque el libro de Hechos te dice el decreto que era contrario a nuestra salvación. Ahora, para saber, justamente vamos a ver el verdadero evangelio, en el contexto hebreo, en una boda hebrea, hay dos etapas. La etapa primera se llama la pregunta es... Déjame para saber lo que es pero tú crees que... para que ustedes sepan bien claro. ¿Vale? En el contexto hebreo, en la boda hebrea, se divide en dos etapas. Una se llama Shitrei Erusin, que es el compromiso, que me comprometo con tal persona. En ese periodo, hay un periodo hasta la concreción del matrimonio que se llama Nisuim. Esa sería la concreción de la boda en sí. Pero en ese lapso, si la mujer le es infiel al hombre, ¿sí? En este contexto, si por ejemplo Israel, la casa de Israel o Israel le fue infiel a Yahweh, tiene derecho de darle lo que llamamos en hebreo Het o Sefer Keritut, que es la carta de divorcio. El libro de Hechos nos habla del decreto contrario a nuestra salvación. Así que es lo mismo del Get o del Sefer Keritut. Yo no me puedo casar, no puedo concretar la boda si yo cuando venga el novio no tengo ese compromiso que firmaron dos testigos, Edim, dos testigos, la autoridad legal que llevó a cabo ese matrimonio, ¿sí? Y cuando venga el novio, si yo no tengo eso, no me puedo casar. Ahora, si a mí se me dio carta de divorcio, tampoco me puedo casar. No me puedo volver al primer marido. Lo dice Deuteronomio 24, 4, del 1 al 4. Dice, supongan que un hombre se case con una mujer y ésta le es infiel. Le da carta de divorcio y la saca. ¿Sí? Si lo pueden leer, fíjense. Entonces, cuando habla de carta, cuando habla de decreto, el libro de Hechos, contrario a nuestra salvación, que ahora me adelanto lo que es el verdadero evangelio, por eso había que entenderlo esto, pero había que seguir el hilo de lo que empezamos, pero me estoy adelantando. Si ustedes leen Deuteronomio, si alguien lo puede leer, Deuteronomio 24, del 1 al 4, si alguien lo quiere leer, y vemos
que el decreto contrario a nuestra salvación es una carta de divorcio. Ni más ni menos. ¿Sí? Un get, una carta de divorcio. No dice toda la Torá era contraria a nuestra salvación. Dice un decreto. ¿Saben lo que es un decreto? Bueno, dentro de la ley hay decretos, pero no es toda la ley. Como la ley tiene artículos, ¿sí? Tiene apéndices, ¿sí? Pero no es toda la ley, no es toda la constitución. La Torá es la constitución del pueblo de Israel. ¿Sí? ¿Sí? A ver, entonces tengo el texto. ¿Bien? Pero te hago una pregunta antes. ¿Tú crees que se hace falta volver a matar corderos en el tercer templo cuando lo construyan? Es la pregunta. ¿Es necesario divinamente, espiritualmente? Para Dumás se tiene que matar sí o sí. Es un mandamiento. La vaca roja. O sea, ¿tú crees que hace falta matar una vaca roja? ¿Para qué? Para consagrar el templo. ¿Pero qué templo? Si el templo fue Jesucristo cuando resucitó. Cuando venga el Mashiach, va a construir el templo. Hay 3 etapas. Primero se le nombra rey. Segundo, destruye a Amalek. Tercero, construye el templo cuando haya Shalom. No, perdona. Eso no es lo que creemos los cristianos. Pero lo que creemos es que Él vendrá como relámpago, del oriente al occidente, y no habrá nadie aquí que esté construyendo ningún templo para nada. Amén. Así que Yeshua en la tierra 1000 años no construye el templo. Afirmativo. No construye ningún templo. Él ya tiene un templo construido. La casa de Yahweh. Claro, pero para eso está construida la Nueva Jerusalén, que es de oro puro. Ok, dejémoslo ahí entonces. Sería otro tema ese. Sería otro tema. Vale, perfecto. Pues para todos los que nos oyen, está hablando con Yohanan, que durante la semana, como él hay un día que no puede estar, hemos acordado de hacer 4 clases por semana, más o menos. 4 o 5 clases, ¿verdad, Yohanan? Algo así. Y alguna para allá que otra. Y le había sugerido que si podía hacernos algún especial que no sea de lo que es el Evangelio desde la perspectiva. O sea, como dinámica, para romper una vez el hielo a la semana con un tema que elija todo el equipo o que elija Yohanan y que lo podamos un poco votar entre todos. Entonces, queda ese tema pendiente. ¿Tú tienes alguna sugerencia especial, Yohanan? No, que lo hagamos todo ordenadamente porque dijimos que íbamos a hacerlo por tema, entonces saltar a otro tema, desordenamos un poquito la sala, ¿no? Y no vamos a entender nada al final. Podamos estar un poquito más ordenados. Pero ¿no habías dicho que tenías algún estudio especial o no sé qué, que nos ibas a dar? Pasa que tenemos que seguir con el verdadero evangelio, no está completo. Hay que entenderlo completo. Entonces, no pasar a otro tema si no terminamos. Vale. No hemos dicho eso, si no terminamos uno, ¿no? Hemos dicho eso. No, vale, no, me refería para no machacar toda la semana con la perspectiva del Evangelio. Creo que quería dar algún tema de Gálatas o no sé qué, un estudio especial. Pero bueno, si quieres centrarte en el Evangelio, pues lo grabamos, Evangelio, perspectiva hebrea y listo. ¿No? Si tenemos que seguir el tema hasta terminarlo, porque
es la base. Ok, Entendiendo todo es ordenado, es ordenado. es Desde la luego. base para lo que vamos a dar después. Como tú dijiste, ponernos de acuerdo primero, ¿no? Como tú dijiste, ponernos de acuerdo. Sí, bueno, podemos hacer esto así, una sesión así un poco de evangelio y otra de preguntas. Yo por mí, hoy ya hemos acabado, a no ser que alguien tenga una pregunta que quiera hacer, si es que la he hecho, yo no me fijo mucho en las preguntas, me parece que me preguntas. A ver, veo una pregunta, mira, no le escucho No, podríamos repasar lo que dimos hasta ahora, ¿no? Lo que dimos hasta ahora, ¿no? En los conceptos. Vale, hacemos un resumen. ¿Lo haces tú o lo hago yo? Hazlo tú, sí, a ver, yo cualquier cosa te paro un poquito. Sí, a ver, yo cualquier cosa te paro un poquito. Vale, perfecto. Bueno, lo que hemos visto hasta hoy es un poco de, resumiendo, la definición de gentiles bajo la perspectiva del llamamiento de Cristo a ser discípulos, que eran aprendices o recuperadores de lo que era la antigua tradición. Como decía Pablo, era que Israel era como la mujer adúltera que se le tuvo que dar cabeza de adulterio, pero cuando el marido muere, la esposa puede casarse con otro marido, que precisamente es lo que hizo Cristo. Él a sí mismo se dio a muerte siendo el verbo hecho carne y dando a la hora de resucitar una casa de Efraín, que son los expatriados, a volver a recuperar la antigua tradición, pero como definiremos en otra clase, eximidos de la ley en el sentido de la ley sacerdotal del Cordero, que es lo que yo pienso. Pero eso es otro punto. Así que eso es un poco lo que creo que hemos visto hoy, que todos somos Israel bajo la perspectiva hebrea del maestro Yohanan. Y si quiere añadir algo, este es el momento para pasar la palabra. ¿Se me ha escuchado, verdad? ¿Puede alguien confirmarme si es que estoy bloqueado o algo? No, se escucha así. A ver, Santo, yo no dije que todos somos Israel, sino que todos tienen la oportunidad de entrar. Exacto, exacto. Cuando entre sí, vamos a poder decir que uno es Israel. Exacto, exacto. O sea, cuando entren, sí, pero bueno, tenemos muchos mártires ya muertos hasta entonces, hasta el día de hoy, como para decir que no ha entrado aún ningún israelita. ¿No? ¿Qué mártires? Bueno, no sé si ve lo que está pasando en Siria y en todo lo que es la zona colindante de Israel. Todo, todo el terrorismo que hay y el que ha habido hasta entonces, incluidos judíos de lo de Alemania y bueno, partidas en general. Me parece que hay que definir qué es Israel. ¿Qué es para ti Israel? Para mí, Israel son las personas Yo puedo decir que cualquier... que el Mesías, lo sepamos tú o yo o no lo sepamos, él ha aceptado bajo su estandarte como acto para al menos resucitar en la segunda, en el día del juicio, después de los 1000 años, supongo, o antes, eso no lo sé, pero para mí todo el que viva al final va a ser un potencial israelita, con lo cual estoy por la favor ¿no? de
Paso palabra. Israel no es cualquiera. Israel es el que sigue la Torá, el que permanece en la Torá. Si un israelita, por ejemplo, por tener la circuncisión, un judío, lo que sea, deja la Torá, ya no hay más israelita. Porque aunque sea judío, entonces no puede ser todo el mundo Israel cuando no guarda la Torá. Cuando guardan la Torá, pasan a ser israelitas. ¿Por qué? Ahí en Efesios 2:11 lo dice muy claro. Vosotros que estabas alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa. O sea, no hay pacto, tal pacto con naciones gentiles. Nunca se hizo y nunca se hará. Así que un israelita es aquel que se introduce a Israel a través de Yeshua y el cumplimiento a la Torah. Entonces, los que están muriendo, que murieron y que van a morir, si no están en la Torah, es triste, pero no son israelitas, no son israelitas, no son hebreos y no pueden ser yehudí por los conceptos que tenemos de etimología de las palabras en sí, no lo pueden ser. ¿Sí? Un israelita es el que lucha al príncipe de Yahweh, que lucha junto a Yahweh y vence. Alguien que no tiene Torah, ¿cómo puede estar junto a Yahweh? Está alejado de Yahweh. Así sea un israelita que dejó la Torá, apostata. ¿Sí? Así sea un ortodoxo más religioso y que lea Torá y que sepa hebreo y que esto y que el otro y no tiene Yeshua y no tiene la Torá, deja de ser israelita. Por eso que no entienden el concepto de gentil, de que un israelita puede ser gentil dejando la Torá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quiere decir el que le da la espalda a Yahweh, el que no le importa, el que le da la espalda a Yahweh, el que deja su Torá. Y el que no tiene Torá no es israelita, no es hebreo y no es yehudí. Y el que no tiene Torá. Exacto. El que guarda mis mandamientos, dice, ¿verdad? José quiere leer un versículo. Exacto. El que guarda mis mandamientos, dice, ¿verdad? Adelante. Adelante. Ese que he puesto aquí es 1 de Juan 2:7. No os escribo un mandamiento nuevo a los míos, sino el antiguo mandamiento que desde el principio han tenido. La palabra que han escuchado es el mandamiento antiguo. Pues que queda claro. Sí, queda claro, pero lo que yo me estoy refiriendo un poco, o sea, que hay cosas que nos tenemos que poner de acuerdo y cosas que no, pero todo es en sí, en parte. O sea, que en un día no nos da tiempo a centrarnos demasiado. Estamos viendo un poco todo esto de la identidad cristiano-israelita. ¿Es la novia de la iglesia o es Israel? ¿O es lo mismo, no? Y lo que pasa es que hay una serie de sacrificios que supuestamente habrían quedado anulados, pero bueno, eso es evidente que nadie está matando hoy corderos, o al menos creyente en Mesías. O quizás sí, eso es un poco lo que no sabemos nosotros. Pero bueno, eso aparte lo dejamos para otro día. Yo lo que quería decir era otra cosa. Santo, deja Gracias. porque hoy no hay templo. Deja eso de lado. Deja el diezmo también de lado porque hoy no hay templo. El diezmo es un sacrificio, es un corbán, pero no se da porque no hay templo. Mientras que la gente da, lo da legalmente. Si hablamos de sacrificio, no significa que los sacrificios sean solamente de sangre. No, claro. Hombre, Jesús dijo que quería misericordia. No te centres en eso. Vale. Él dijo que quería misericordia, no sacrificios. Pero misericordia quiero, no sacrificios. Es un poco el tono de por dónde va el tema. Pero que sí, que no estoy pretendiendo decir que esté anulado en sí, sino que habría que definir
qué es lo que queda anulado por cumplimiento profético de sombra en Cristo, no en otro, que es lo que yo considero que es el tercer templo, y que no, porque precisamente las cosas que no han quedado anuladas fue precisamente lo que dijo él que no quedó anulado, que es ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo esto se haya cumplido, ¿no? Bueno, no sé si exactamente lo dice así. ¿Ves? Es un poco lo que había que definir. Dice hasta que el cielo y tierra Para que aceptaran el resto de cristianos todos. ¿Qué? dice hasta que el cielo y tierra desaparezcan, ni una yud, ni un keter de esta Torá será abolido hasta que cielo y tierra dejen de existir. Y yo quiero que alguien salga afuera y mire hacia arriba a ver si hay cielo, si está parado sobre la tierra. Exacto, se está refiriendo al comienzo del nuevo milenio, cuando dice que él hace todas las cosas nuevas. Las leyes siguen presentes en eso. Eso es un poco lo que debería el cristiano entender. Pero yo tengo una última cuestión, y ya sí, porque tenemos que irnos. Pedro, dice el apóstol, que todo el que sabe hacer lo que es correcto y no lo hace, le computa como pecado. Ahora pregunto, no sé si saben por dónde voy. Si alguien que le enseñan que la chuleta de cerdo, que no tiene nada que ver con ser cristiano, pues él va a seguir comiendo chuleta de cerdo y su conciencia nunca le acusará de si está haciendo bien o si está mal. Por lo tanto, se puede decir que esa persona no va a ser salva. Por ejemplo, pues el cerdo del Shabbat, que es lo que más se me viene a la cabeza. ¿Podemos decir que nos salva? El otro día dijimos que los mandamientos son físicos o son espirituales. Pero ¿es posible contestar con una respuesta concreta? O sea, ¿tú crees que esas personas que nunca reciben la Torah correctamente, pero se dan la vida al cristianismo, a ser buena persona, etcétera, ¿crees que están eximidos de la ciudadanía espiritual de Israel? O sea, del derecho a la resurrección. Es la pregunta, ¿sí o no? Sí, claro que sí. Entonces yo puedo decir que los católicos pueden heredar. Los mormones también. Vale, o sea, Vale, o sea que básicamente el resto... Así que los son todos cristianos, ¿verdad? Son todos cristianos, ¿verdad? Hombre, yo tengo la esperanza de que la gente ignorante, como gente mayor que no sabe leer, etcétera, y que hace eso por sin saberlo, pero que reza, etcétera, no sean hallados culpables, ¿sabes? Pero bueno, no estamos hablando de catolicismo. Está bien. Tu esperanza está bien. O sea, que básicamente tú crees que el resto de iglesias protestantes son máquinas de hacer granjas de gente con huesos muertos o hay alguna esperanza para ellos. ¿De dónde sale el cristianismo? A ver. El cristianismo lo trajo Jesús. Lo que pasa es que cada uno lo ha ido tergiversando desde Simón Pedro el Mago hasta las nuevas evoluciones papales y protestantes hasta el día de hoy. Pero Cristo es el mismo. Pues de hecho Pablo decía que él es cristiano y que está orgulloso de cristiano. Por supuesto estaba hablando en griego. Está hablando en griego. Pero él se autodenominaba un pequeño cristiano, ¿no? Pablo se consideraba un cristiano que significa seguidor de Cristo. O sea, él ya tenía la concepción de que cristiano no estaba asociado a una enseñanza degenerada de antimesianismo o apóstata, sino que él podía ser cristiano creyendo en Masías. Pero bueno, estamos hablando de lo que es la iglesia moderna. ¿Cómo?
alejado. Shaul, ni Pedro, ni Juan, ni nadie se hicieron cristianos. Shaul fue el creador de la secta de los y ellos antes se llamaban los del nunca se llamaron cristianos, ellos se pusieron a sí mismos cristianos. Con la edad católica romana, ha dicho que cristiano, él mismo le habló en lengua hebrea, que los cristianos eran todos los que pertenecían al Olimpo griego. Ahí no había cristiano, ni Cristo, ni nada. Ahí eran todos hebreos en el siglo I. Todos hablaban hebreo y arameo. ¿Sí? No había cristianos. No había cristianos. Eso fue en el siglo IV con Constantino el Grande. Constantino el Grande fue el que fundó el cristianismo. ¿Sí? Y los mesiánicos, como se habían puesto en menor número, empezaban a entrar todo el concepto griego y romano. ¿Sí? Porque los persiguieron. A quienes persiguieron no fueron cristianos. Eso está muy equivocado. Fueron mesiánicos. Fueron nazarenos. Fueron nosrim. ¿Sí? Cristianos le decían como burlas. Los cristianín. ¿Sí? Porque son un dios griego. ¿Sí? Cristo, un Cristo, es cualquier dios del Olimpo griego. Así que ellos no se pusieron cristianos a sí mismos. Los romanos le decían a ellos. Que es muy distinto. A ver, bueno, tú sabes que Cristo significa ungido. No, Cristo significa untado. Como que alguien agarra un pan y le pasa al pan manteca. Tienen que saber bien lo que es. Los conceptos griegos no tienen absolutamente nada que ver con los conceptos hebreos. El concepto hebreo es Mashiach. No, ya. ¿Sí? Mashiach. No es Cristo, ya te digo, cualquier dios del Olimpo, empezando por Zeus, en el zodíaco griego se le llamaban los Cristos. A ustedes les gusta llamarlo así al Mesías, no hay problema, pero nosotros no le llamamos de esa manera, porque no es un untado, es un Mashiach. No. A mí no me gusta llamarlo Cristo, yo prefiero llamarlo como es, pero en realidad, ¿qué significa Mashiach? ¿No es un enviado especial? Como no deriva de la palabra malaj o algo así. Mashiach viene de la raíz hebrea Mashach, que es la unción por dentro y por fuera. Total. ¡Anda! Bueno, yo creo que está muy interesante la cosa porque según el griego, el Cristo untado era en la tradición de untar a los reyes con aceite, porque eso no era una sola tradición hebrea, sino que ya se hacía en la antigüedad, el untamiento con aceite. Eso lo dejamos para otro día. Bueno, pero Johanna, vamos a dejarlo para otro día porque lo dejamos así muy interesante y así pues... Vale. Pues, si queréis vamos... Vale, pues, ¿tú quieres añadir alguna otra cosa paralela a un cabo suelto o lo dejamos ya? ¿Algunos tienen alguna pregunta? Este es el momento. Vale, nada. ¿Alguna pregunta? Vale, no hay ninguna pregunta. Vale, pues por mi parte, se acaba el programa. Nos vemos en la próxima emisión. Que espero que sea mañana, ¿no, Johanna? No, mañana no puedo. Mañana no puedo, tengo una entrevista en la radio. Ah, genial. Vale, pues ya no la compartes si se graba o algo. El jueves tampoco podías, ¿no? Hasta el Shabbat, que tengámosla para allá, porque voy a estar ocupado esos días. Hasta el Shabbat, que tengámosla para allá, que voy a estar ocupado esos días. Vale, estupendo. Vale, pues acabamos. Muchas gracias, eso ha sido todo.
Gracias a todos y nos vemos en la próxima emisión. Un saludo.